Hola, muy buenas. Nos encontramos en esta ocasión en la plataforma de Baymax Paint Pro, en la cual les explicaré cómo hacer para pasar un dibujo en tradicional a digital, o más bien hacerlo, ¿cómo se dice? Bueno, hacer las líneas curvas y todo aquello que conlleva el line art en limpio, por supuesto, con mouse. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta pincel y vamos a la opción de arriba. Sería la opción número 7, la cual es una herramienta como un lazo de curva. Podemos ir utilizando esto dando clics en la dirección a la que queremos que vaya la curva. En la opción de los pinceles vamos a utilizar el pincel que dice pluma tinta, debido a que este pincel nos permite hacer las líneas y que se afinen o se afilen hacia los bordes, o sea, hacia las puntas. En donde termina la línea va a quedar afilado, por supuesto. En algunos casos habrá que utilizar el pincel que está por encima, el que dice pluma ancha, para que la línea salga igual por todo el recorrido que hagamos. Y podemos luego utilizar de nuevo el pincel de pluma fina, o sea, el pincel de pluma de tinta, para ir afilando los bordes. Bien, cuando utilicemos la herramienta de lazo, como habrán notado, cada tanto hay que volver a la parte superior y apretar la tuerca que aparece hacia el final. Al presionar este botón, eh, permitirá que se reinicie el lazo que ya hemos utilizado, porque si no, continuará siendo el mismo lazo. Eh, Bien, ¿qué más les puedo decir? Bien, es cuestión de irse adaptando de a poco a las formas de las líneas. En mi caso yo utilicé un pincel 4.2 para las líneas más finas, o sea, las partes de interior, y para el exterior una 5.3. Eso define el ancho del pincel, que podemos ver en este recuadro que les estoy marcando aquí. Bien, lo siguiente, hay algunas partes en las que habrá que corregir, es decir, las líneas no van a salir tan perfectas como queremos, así que habrá que trazar de nuevo otra línea y pintar por encima. En casos como este que se está mostrando ahora a continuación, si una forma no quedó muy precisa lo que queremos, podemos seleccionarla con la herramienta lazo y vamos a la parte de selección y le damos en transformar. Lo podemos rotar o mover en la dirección que queramos. Eso se aplica también al recuadro que utilizamos en el modo del pincel. Bien, eh, bueno, no soy muy bueno en el modo narración. Esto es casi como un inicio, por así decir, pero iré explicando todo sobre la marcha. En algunos casos tuve que cambiar el modo del pincel varias veces para que la línea se viese bien engrosada. Creo que la única parte más dificultosa o sea, que da un poquito más de dificultad es a la hora de hacer las pestañas, ya que, bueno, tiene muchas partes en las que hay que afinar la línea y en la otra que tiene que irse engrosando, de modo que tome esa curva característica que llevan en el estilo, bueno, en el estilo anime. Este dibujo es un dibujo que habré hecho creo que hace 3 años atrás. Eh, Fue un boceto que hice mientras estaba en clases. Y bueno, sinceramente no sé qué habrá pasado por mi cabeza, ya que en el globo de diálogo que tiene el personaje, dice algo como que se deshace de la basura de alguien más. Y bueno, todo lo que hay detrás son como si fuese regalos o cosas de otra persona y también de ella. Así que, bueno, quizás habré estado resentido de alguna manera. ¿Quién sabe? Bien, prosiguiendo. Eh, Habrá que perfeccionar mucho el tema de los bordes, pero
cada tanto ustedes pueden ir desactivando la capa donde está la imagen que hayan implantado, la cual, por supuesto, se me olvidó decir, vamos a añadirla con la opción de copiar, es decir, copiamos la imagen normal como lo haríamos desde un visor de imagen y luego vamos al programa y le damos control B, o desde la opción de editar, la opción que les marcaré allí arriba, le damos pegar. Puede ser incluso también una imagen de internet o cualquier otra. Bien, cada tanto podemos irla desactivando la opción desde los círculos que nos aparece al costado. Bueno, veamos, está la capa, ¿no? Bien, hacia la izquierda hay un pequeño punto que podemos darle clic. Al darle clic se desaparece la capa, es decir, se oculta. Hay algo particular que tiene el Medibank, que es que cuando están las capas, a diferencia de Photoshop o el Paint Toolside o cualquier otro programa de edición de imagen o de dibujo, es el siguiente. Cuando haces line art o das un color en una sección, en tu siguiente capa, ya sea capa inferior o superior, o sea, de las que están por abajo o por arriba, no importa la cual sea, va a caer el color del bote de pintura o lo que estemos utilizando, bueno, sí, más que nada el bote de pintura, va a caer en las secciones en las que no hay nada pintado. Es decir, si tenemos, no sé, el cabello ya lo tenemos pintado, ¿no? Bueno, vamos a darle la tonalidad de la piel, va a pintar por debajo de donde está la forma del cabello. Es decir, no va a tocar la zona donde ya hemos pintado. Y no hay necesidad de seleccionarlo ni nada. En mi caso, suelo dividir mucho las capas. Lo más importante a la hora de hacer un dibujo es manejarse dividiendo las capas. Debido a que, por ejemplo, en la parte de aquí de los ojos, primero en una capa hice las pestañas. Y en otra procedí a hacer con la forma número 6 de arriba el círculo. Luego con la herramienta de goma fui borrando. En este momento, como verán, está utilizándose la pluma ancha. Bien, la pluma ancha deja que la línea quede tan recta y perfecta sin ningún desborde, sin ensancharse, sin afinarse. Bien, a partir de más o menos por aquí, el video empieza a acelerarse un poco, debido a que era demasiado lento y siempre me quedo sin qué decir a veces. Bien, algunas líneas de las que tracemos la podemos reutilizar. Es decir, como verán ahí, la misma línea la utilicé dos veces. Le cambié solamente el tamaño con los márgenes que tiene abajo, que son como si fuese una L invertida, por si lo pueden notar. De ese modo no tuve que hacerlo tantas veces. Por ahí sirve cuando hay que hacer una parte repetitiva o algo que sea como trama. En el caso del pelo he utilizado ambos pinceles, incluso también para los márgenes, debido a que las partes del exterior tenían que notarse mucho más gruesas para que el pelo se vea más definido. Y en la parte ya más del interior o que no importaba tanto, o sea, no es que no importase, sino que no debían destacar tanto, utilicé directamente el pincel de pluma de tinta. Bien, unas partes como esas no quedaron perfectas, así que cada tanto tienen que utilizar la goma con mucho cuidado y mucha paciencia. Si resulta que algo que habían hecho no quedó como les gustaba, pueden deshacer presionando control más Z, o sea, control Z. Con esa opción podrán deshacer, al igual que en todo programa de dibujo, pueden ir deshaciendo de a poco eso. O si hicieron algo bien y por encima hicieron algo mal, bueno, deletean y vuelven al paso anterior.
Em, es lo que tienen en particular los programas de edición de dibujo, que es, por ejemplo, en Medibank, si apretamos la tecla suprimir, va a borrar. Pero, por ejemplo, en el Paint Tool SAI el 1, la imagen se gira. En el Paint Tool SAI 2 se borra. Y en Photoshop se borra. Es decir, el único programa en el cual apretar el botón Delete funciona al contrario de lo que es su nombre, o sea, borrar, es únicamente en Paint Tool SAI el 1. Bien. Hmm. El video, como verán, lo he disminuido lo más posible, ya que el original dura, creo que unas 4 horas, es decir, 4 horas y media o algo así. Para resumirles, hacer las cosas con mouse es un trabajo bastante largo, pero con resultados satisfactorios si le ponemos el empeño necesario, por supuesto. Eh, Siempre habrá muchas partes que corregir, pero podemos, como siempre, ir guardando. Anotación. En el caso de que, por ejemplo, en mi caso, tengo el problema de que cada tanto, si llueve o alguna cosa, o por ahí, no sé, en ciertos horarios, suelen cortar la luz. Es decir, imagínense estar haciendo un trabajo como de, no sé, 3 4 5 horas y de pronto ese trabajo se apagó el CPU y perdieron todo. Bueno, la recomendación que les daré es cada tanto, cuando hemos llegado a un punto de haber hecho muchas cosas o no sé, tiramos 3 líneas, ¿no? Bueno, apretar control S para ir resguardando. Por supuesto, tenemos que antes haber guardado el archivo en el formato del programa, que es MDP, si mal no me equivoco. MBP o algo así. Bien. Lo guardamos en el formato característico del programa. Al igual que en el Photoshop, es PCD, en Paint Tool SAI, es SAI. Bueno, en este creo que es PMD o algo así. Bien. Una vez que lo guardemos, las próximas veces que apretemos Control S se va a guardar en automático. Es decir, va a ser una mínima carga que durará, no lo sé, 3 segundos o menos, creo que 2 segundos o 1 segundo y medio, y se guardará. Es importante ir guardando, ya que Medibank, si mal no recuerdo, creo que hace copias, pero no tan exacto como el PanTool 2. Eh, También podemos programarlo a eso, pero eso lo explicaré en otra ocasión. Y bien, prosiguiendo, es importante guardar. Tiene la característica de dejar el color en las zonas que no han sido ocupadas, como les expliqué. Y, como siempre, recuerden hacer todo en diferentes capas. Bien, ¿qué más me está faltando? Disculpen, soy algo medio tonto, pero eso no importa. ¿O sí? Bueno, eh, como verán, en algunos sectores está utilizándose el pincel fino y en otros completamente extensos o largos he utilizado solamente el pincel de pluma ancha, como les expliqué. De modo que eso hace las típicas líneas afiladas que utiliza la pluma de tinta de los mangas y le da un cierto estilo. Y quién diría que esto está hecho con mouse. O sea, a mí me tomó muchísimo tiempo y literalmente cuando empecé a dibujar en digital no tenía ningún otro medio para hacerlo más que el mouse. Y era muy gracioso porque subí mi primera ilustración hecha en digital con mouse
Además, es muy gracioso porque en lo que lo hice fue en el clásico Paint, en el Paint, en el que venía por característica en todas las computadoras con Windows, y era de un Umbreon, o sea, dos Umbreon, el Umbreon normal y el Umbreon, ¿cómo se dice? Shiny. Estoy hablando del Pokémon, por supuesto. Eh, y lo subí a una página donde estaban subiendo los fanart de Pokémon. Y bueno, me tacharon de mentiroso. No creían que lo había hecho con el mouse. Y se notaba mucho porque si hay algo que puede diferenciarse entre el hacerlo en digital con tableta y hacerlo sin tableta es que la línea se ve media turbia, se ve muy, muy, muy desbordada y fea. Em, pero la ventaja que tiene el Medibank es que nos evita eso, nos evita que se vea deforme la línea, sino que nos permite adaptarlo a una manera en la que la línea se vea perfecta. Por supuesto que lleva su tiempo y supongo que no saldrá bien en la primera. Como verán, en algunos momentos tengo que deshacer y yacer muchas veces hasta que quede. Bueno, no muchas, en mi caso quizás tres o cuatro, pero al principio costará bastante. Otra cosa que tiene el programa es la herramienta del lazo. El tema de la herramienta del lazo es bastante peculiar porque eh, en el mismo lazo, a diferencia del Photoshop, uno va a la parte superior y le puede poner la parte de poligonal, o sea, polígono, como para dibujar un polígono. Y va haciendo uno clic donde quiere irlo guiando al lazo. Lo cual sirve mucho para la hora de pintar, que eso lo explicaré en el siguiente video. Bien, em, yo suelo hacer, como habrán visto ahí, las capas se redujeron a 3. Bien, la razón viene de lo siguiente. Todas las capas que hice del personaje, una vez que estuvieron completas, las fusioné, las mezclé con la última opción que se ve allí, que en realidad parecería la última, pero no lo es, ya que es la penúltima. En, en este margencito de allí hay un botón oculto, que es el botón de eliminar capa. Bien, con el anterior, como les expliqué, se puede duplicar se puede fusionar la capa, la que está arriba, hacia la de abajo. Con el anterior se puede duplicar la capa, es decir, si hicimos una línea o algo muy claro o un color muy claro, cuando lo duplicamos se va a maximizar, se va a potenciar el color. Bien, eh, creo que hasta aquí creo que hasta aquí será todo por este video. Nos veremos en el próximo, donde les explicaré cómo utilizar las tramas y una que otra cosa también del programa y una que otra función. Bien, si tienen alguna opinión, déjenla en los comentarios. Será hasta la próxima.